de ustedes han escuchado, pero muchas veces no se entiende. Entonces, ¿qué es radical? Y primero les voy a decir, es un entrenamiento misionero que incluye práctica misionera, pero principalmente es un discipulado intensivo e integral que incluye también una vida misionera. ¿Por qué? Porque durante el entrenamiento van a recibir clases y talleres prácticos relacionados a misiones en el Seminario Teológico Bautista del Sur. Este seminario está en San Jerónimo Guerrero. Acá entre nos, no es porque quiera hacer publicidad, pero tenemos playa cerca. Y cuando los radicales se portan bien, ¿quién quita y los llevamos? ¿No? Digo, para ponerles un poquito de interés, ¿verdad? Y durante estos 2 meses de entrenamiento, ustedes van a realizar prácticas misioneras durante este tiempo de 2 meses supervisada. Es decir, Angie y yo vamos a estar ahí y van a tener oportunidades de hacer misiones, evangelizando y sirviendo a la comunidad. ¿Y por qué le ponemos que es un discipulado intensivo e integral? Y precisamente relacionado a este tema, porque durante los 7 meses ustedes van a estar siendo discipulados de manera presencial y virtual, discipulados y mentoreados. ¿Por qué? Porque durante el seminario, pues yo estoy ahí con ustedes y cuando salen a campo de manera virtual tenemos contacto constante para que ustedes, cualquier situación, cualquier duda que surja en cuanto a su vida espiritual, emocional, podamos platicarlo. Y también vida misionera porque van a campo con un equipo. Ya no voy yo, ya no va nadie de la coordinación del proyecto, van solos a estar con un misionero, claro, pero pues ahora sí viene la vida misionera, ¿no? Saber qué es vivirlo de tiempo completo, 2 meses y medio en un campo étnico y 2 meses y medio en un campo urbano o rural, dependiendo los campos que tengamos disponibles cada año. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con lo bueno, que el tema, solo vamos a ver una parte hoy, porque no lo quiero hacer muy largo, ya hablaremos después con sus líderes para ver cómo podemos continuar con lo demás y tener una fecha. Y el tema es cómo ser discípulo y no morir en el intento. ¿Por qué? Y ustedes van a ver por aquí unas imágenes, ¿no? Aquí está una cruz con la corona. Aquí está alguien jalando, ¿no? Haciendo un esfuerzo. Y acá están como luchando, muchas veces estas dos fuerzas, ¿no? Aquí viene por colores, pero sabemos que nuestras diferencias no solo son en color, ¿no? Porque ser discípulo es complicado, un verdadero discípulo. Y algo bien importante que ustedes tienen que entender es que solo un discípulo hace discípulos. ¿Por qué? Porque lo más importante para ser discípulo, la raíz de todo esto es que ustedes sean salvos. La Biblia dice, Jesús les dijo a sus discípulos, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Esta es la versión NTV, una nueva traducción viviente. En Juan 13:35, su Reina Valera dice, y en esto conocerán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. Pero es lo mismo. El amor que nos demostramos como iglesia entre discípulos es lo que le dice al mundo que sí somos discípulos. ¿Pero qué es ser un discípulo? Bueno, pues un discípulo es alguien que sigue a alguien que es más grande y más sabio que él. Un discípulo es alguien que obedece las órdenes que le da su maestro. Un discípulo es alguien que imita todo lo que su maestro hace, vive como él, camina como él, ama como él, básicamente es como él. Un discípulo es alguien que sirve a su maestro y aprende a servir como su maestro. Que eso es lo más interesante. Y si nos vamos a Juan 13, Jesús les dice cuando les lava los pies a los discípulos que ejemplo les ha dado y dice, ahora ustedes vayan y hagan lo mismo. Y a eso se refiere también servir como el maestro. Un discípulo es alguien que ama como su maestro lo ha amado y por eso hace más discípulos. Alguien que se sabe amado se siente seguro. Y aquí esa pregunta igual quiero que se la hagan. ¿Se sienten amados por Dios? Eso es algo bien importante.
Y esto es aquí donde entran las misiones, porque hacer discípulos es hacer misiones. Todos queremos decir, no, yo sí soy un discípulo de Jesús y lo sigo, pero no lo imitamos. Pero no queremos hacer misiones. Y hacer discípulos es hacer misiones. Y no morir en el intento, eso es una tarea bien grande que Dios nos ha dejado. Es la tarea que nosotros tenemos que aprender a hacer. Bueno, ustedes seguramente recuerdan cuánto tiempo pudieron sostener la papa, ¿cierto? Pero una manera más fácil de lograrlo hubiera sido agarrar una de estas toallas de cocina, de estas que son gruesas y pachoncitas, y sostener la papa y ya no nos quedamos. O a veces cuando tenemos que moler para hacer puré de papa o algo, lo hacemos con un tenedor, ¿no? Para no tener el contacto directo, porque nos sirve para proteger nuestra piel. Y si hablamos de protegernos del calor, nosotros tendríamos que pensar que también nos tenemos que proteger de la guerra espiritual que hay a nuestro alrededor. Porque la guerra espiritual que vivimos va a evitar que nosotros sigamos a Jesús, que lo obedezcamos, que le imitemos, que le sirvamos y que le amemos. Para eso es que nos tenemos que proteger de ese calor. Y algo que nos protege de todo esto es estar bien alimentados de la palabra, el Espíritu Santo. Tener bien avivado el Espíritu Santo que mora en nosotros. No podemos ser discípulos si nos mantenemos alejados del Maestro. ¿Se acuerdan de lo que dice Juan 15? Cuando habla de la vid y los pámpanos. Ustedes son la vid, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Y entonces, ¿cómo aprendemos a imitar a alguien? ¿Cuántas veces tenemos que ver a alguien hacer algo para empezar a imitarlo? A veces incluso como broma, ¿no? O los imitadores profesionales dicen que ven durante horas y horas y horas muchísimos videos de un artista para poder imitarlo. ¿Cuánto tiempo pasamos con la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos con Dios? No podemos ser discípulos si no tenemos una relación con Dios. Tenemos que conocer a Dios y tener una relación íntima con Él para no morir en el intento de ser discípulos, porque mucha gente levanta las manos en las predicaciones, en los eventos evangelísticos, incluso si alguno de ustedes ha tenido una experiencia de salir a hacer evangelismo explosivo, con el libro sin palabras, directo, puerta por puerta, con folletos, como sea. Seguramente le ha tocado que alguien haga una profesión de fe y probablemente no le ha dado seguimiento. O probablemente le dio seguimiento y esa persona ya no tuvo interés, no quiso ser visitada, ya no les contestaron el teléfono, lo que sea. Porque mucha gente quiere ser discípulo, pero no está dispuesto a pagar el precio de ser discípulo, que es seguir, obedecer, imitar, servir y amar, pero principalmente acercarse al Señor. Y ahora la pregunta principal antes de continuar es si ustedes son discípulos. Lo primero que tienes que saber para ser un discípulo o hacer para ser un discípulo es conocer a Jesús. La salvación es algo bien importante en el discipulado. Dios te ama y no quiere que te pierdas. Juan 3:16 dice que el Señor amó tanto al mundo que envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Y Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, nosotros no estamos pagando el precio. Para nosotros es gratis, pero costó mucho. Costó la vida de Dios mismo. Entonces, antes de querer decir que eres discípulo o hacer discípulos, tienes que ser salvo. Debes tener fe en Jesús, porque a veces es fácil decir que la tenemos, ¿no? Sobre todo cuando somos niños de iglesia. Y ahorita que la hermana Angelina decía, no, los niños son bien importantes, sí, porque el ser humano entre más crece, más endurece el corazón. Y es en esta etapa de la infancia donde nosotros estamos abiertos
y formamos convicciones, cosas que se vuelven inamovibles. Debemos demostrar que tenemos una fe viva y un crecimiento, porque así nada nos va a poder separar del amor de Dios. Cuando nosotros crecemos en el Señor, no en la iglesia, una cosa es crecer en la iglesia, otra cosa es crecer en el Señor. Cuando crecemos en el Señor, nosotros somos hijos de Dios. Antes no, aunque estemos en la iglesia. Entonces es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Realmente estoy creciendo en el Señor? Porque en la edad temprana es cuando el ser humano define quién va a ser en el futuro. Entonces, ahorita todavía están a tiempo, chavos. Estoy creciendo, estoy siendo transformado en mi carácter, en mi manera de ver las cosas, en mi manera de decir las cosas. O de plano, solo estoy bien convencido de que Dios existe y que Jesús vino y es bueno, pero no estoy convertido, porque ese es un riesgo bien grande de los niños de iglesia. Estamos bien convencidos de que Dios es bueno y Dios existe, pero si no estás siendo transformado, pregúntate si estás convertido. Porque quizá tu dificultad de hacer discípulos es que tú no lo seas. Entonces, realmente, si tienes convicción de tu salvación, gloria a Dios por eso. Pero si no, acércate a Dios. Entabla una relación con Él. Inicia una relación con Dios. Obedecerlo e imitarlo. Dice, miles de personas hoy en día dicen que son cristianos. En Estados Unidos, la mayoría de las personas dicen que son cristianos. Ahora en México, ¿cuántas personas conocemos que nos dicen que son cristianos? Y cuando les preguntas, sí, ¿y a qué iglesia vas? No, pues cuando era niño mi abuelito me llevaba. O no, pues yo me he topado con gente que me dice que es cristiana y va a Pare de Sufrir y compra el jabón de la Rosa de Sarón y cosas así, y cree en la nueva era y en el karma, pero dice que es cristiana. ¿Estos no son cristianos? ¿O no han terminado de entender? Tienen buenas intenciones. De nuevo, ¿tienes buenas intenciones o si eres cristiano? Porque solo los que conocen a Jesús y lo imitan realmente son cristianos. ¿Estás imitando a Cristo? ¿Eres un pequeño Cristo? Porque esa es la meta, ser como Él. Y ahora la pregunta, ¿no? ¿Cómo imito a Cristo y obedezco a Cristo? ¿Cómo le hago? Pues aquí es donde realmente vamos a tener que acudir a la palabra para saber qué es lo que Jesús hizo, a qué vino y qué es lo que quiso imitar. Y les voy a pedir por ahí que me ayuden con Isaías 61, del 1 al 3. Abner, ¿me puedes apoyar con esto, por favor? Isaías 61, del 1 al 3, con la lectura, por favor. Isaías 61 del 1 al 3. Ajá. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esto es la raíz de nuestra fe, muchachos.
si ustedes recuerdan, Jesús cuando inicia su ministerio en Lucas, nos muestra esta escena, se nos narra esta escena donde Jesús llega a la sinagoga, pide el rollo y lee esto, ¿no? Y dice, yo vine a esto, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para esto, para anunciar buenas nuevas, y básicamente todo lo demás es traer libertad y gozo, rescate. Es una gran tarea para rescatar a todos los que están pasando por dificultad. Las buenas nuevas que Jesús dice en el Nuevo Testamento es, el reino de los cielos se ha acercado, ya vine, el Mesías ya cumplió, ya estoy aquí. Y lo que marca la diferencia es que Jesús vino. La raíz de nuestra fe está en imitarlo, en obedecerlo. Y siempre es más fácil decirlo que hacerlo, porque entonces, ¿qué tendríamos que hacer en la sociedad? ¿Qué tendríamos que hacer como iglesia para mostrar que somos discípulos? Si estamos imitando a Jesús. Ayudar a las viudas, predicar las buenas nuevas, anunciarle a los enlutados que hay libertad, que hay gozo, ir a las cárceles, más allá de lo literalmente, anunciar la libertad que hay en Cristo. Pero para hacerlo requerimos de mucha disciplina espiritual. Porque primero necesitamos ser salvos nosotros, conocer bien a Dios, entablar una relación con Él y conocerlo de tal manera que entendamos qué es lo que Él quiere de nosotros. Porque muchas veces, no sé si alguna vez ustedes lo han hecho, generalmente vamos con el pastor o con el líder de jóvenes o con el misionero y le preguntamos, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y ahí andamos, ¿no? Como, ¿y tú sabes cuál es la voluntad de Dios? ¿Y tú sabes? Y dime, y ayúdame a orar para que Dios me revele cuál es su voluntad para mi vida. ¿Cierto? Yo creo que a la mayoría de aquí lo ha preguntado o le ha pasado por la mente. Y miren, muchachos, la voluntad de Dios para nuestras vidas está bien fácil y está escrita. La acaban de leer. El Espíritu del Señor está sobre ti y sobre mí. Y nos ha ungido y nos ha enviado. Porque en Juan el Señor les dice, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y cuando en Juan 17 Jesús ora por los discípulos, dice, no solo te pido por esto, sino por los que van a creer a través de ellos. Y esos somos nosotros. Entonces Jesús ya oró por ti y por mí y estableció cuál era su voluntad. Es la misma que para los 12. No ha cambiado porque Dios no cambia. Así es que no te preguntes mucho esto. Ya está escrito. Cuando viene la pregunta, ¿no? Del millón, ¿y quién es el hombre que Dios tiene para mí? Dios estableció una voluntad para tu vida y fue muy claro. Y también dice que si no puedes quedarte soltero, que te cases. Más vale casarse que estarse quemando. ¿Con quién? Pues nada más dice que no nos unamos en yugo desigual. Tú eliges, sabiendo y esperan al Señor que con otro discípulo de Él, para poder hacer discípulos juntos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces limitamos a Dios a seguirlo y a obedecerlo, y yo voy a ser discípulos cuando Dios haga lo que yo quiero y me revela su voluntad. Pero su voluntad ya está revelada. Y vamos a ir a Juan 3, 14 al 18. Cris, ¿me puedes ayudar con esta lectura, por favor? ¿Sí está? Juan 3, 14 al 18. Sí,
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, muchachos, ¿a qué vino Jesús al mundo? No vino a condenarlo, vino a predicar buenas nuevas, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo van a creer las personas? Pues con nuestra prédica, con nuestro amor. Y en esto conocerán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. Y lo decimos, es que es bien difícil ser discípulo, es que requiere mucho trabajo. Sí, no. La misión de Jesús era bien sencilla. Glorificar al Padre a través de la salvación del mundo. Y vamos a ir a Juan 12, 23 al 32. Le voy a pedir a la hermana Angelina que me apoye con esta lectura, por favor. Juan 12, 23 al 32. Juan 12, 23 al 32. Juan 12, del 23 al 32. Ajá. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Y ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Hasta ahí? Sí, muchas gracias. Si se fijan en el versículo 28, dice, Padre, glorifica tu nombre. Porque aquí Jesús no trataba de exaltarse a sí mismo, estaba buscando que el nombre del Padre fuera glorificado. A eso ha sido enviado, a eso fue enviado. Fue enviado a predicar buenas nuevas, fue enviado a sanar, fue enviado a hacer muchas cosas que a los religiosos no les parecían, porque rompía con los paradigmas. Un discípulo verdadero de Jesucristo va siempre a romper con los paradigmas de la religiosidad, porque la religión, no estoy diciendo que sea algo malo, es algo formativo, es un compendio de creyentes, pero la religión limitó a Cristo y muchas veces limita a los discípulos, porque tiene reglas de hombres que no son reglas bíblicas. Sin embargo, quien tiene una relación con Cristo, una verdadera relación con el Padre, entonces es discípulo porque entiende. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú oras, entiendes qué es lo que el Señor te está pidiendo y eso es ir y hacer discípulos, bautizándolos, enseñándolos lo mismo y sabiendo que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, sabiendo que el Señor ha prometido que no nos va a abandonar y no nos va a dejar. Eso es un discípulo. Sabe que no tiene que ser glorificado él, ni siquiera tiene que ser muy conocido su nombre,
sino el del Padre. Jesús mismo lo hizo así, y les voy a leer los versículos del mismo Juan 12, del 44 al 50. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente. Dice, Jesús le gritó a la multitud, si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios, quien me envió. Pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. No hay confianza en, perdón. No voy confianza en mí, no queden más en la oscuridad. No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje, serán juzgados el día de juicio por la verdad que yo he hablado. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre quien me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. Jesús simplemente hace y dice lo que Dios le dice que diga. Imita y obedece. ¿Tú imitas y obedeces a Dios? ¿Estás haciendo lo mismo que Él hizo? ¿Predicas, enseñas, discipulas? ¿Das alguna señal de que eres un seguidor de Jesucristo? Un hijo de Dios es obediente al Padre, que solo hace lo que dice su Padre. Muchas veces con los niños decimos, ay, ese niño es bien obediente, porque el niño está sentadito, tranquilito, y nada más es lo que le dice el papá, ¿no? De, siéntate, párate, ven, ponte a comer, sirve esto, lo otro. ¿Y quién no quiere tener un hijo así, cierto? Así si te animas, si te garantizan que el niño se va a portar bien y te va a obedecer y va a ser como tú, pues cualquiera se anima, ¿verdad? Pero realmente somos así nosotros con el Señor. Porque esa es la base del discípulo. Es muy fácil, es hacer misiones, hacer discípulos que hacen discípulos. Y aquí les quiero pedir, si no pueden los que están juntos ahí en la iglesia, escríbanlo en el mismo chat, si me pueden hacer el favor, porque me van a escribir su concepto de misiones y me lo mandan por ahí por el chat, por favor. Les voy a dar unos minutitos por el chat de aquí del Zoom para que me manden su definición de misiones. Los que están juntos en la iglesia pueden armar una sola definición o enviarla por el chat corrida, como se les haga más fácil. Nos vamos a tomar unos minutitos para esto, ¿sale? Vamos a definir cuál es la misión de Dios, o missio Deus. Le voy a pedir a Angie que ponga la diapositiva, porque normalmente tenemos todas estas definiciones, ¿no? Por ahí Eva dio una definición muy técnica de lo que es misión, quizá como más definición de escuela, ¿no? Un cierto número de estrategias que nos lleva hacia el éxito. Pero no, misiones no es una serie de estrategias que nos lleva al éxito, ni es algo que nos va a llevar a cumplir una meta. La misión es algo mucho más allá, es la misión de Dios. Entonces vamos a redefinir un poquito cuál es la misión de Dios. En el Salmo 67:3, si ustedes tienen la oportunidad de buscarlo por ahí, dice que todos los pueblos te alaben, oh Dios, que todos los pueblos te alaben. Y pues suena así como bien bonito y bien romántico, ¿no? Que todos los pueblos alaben a Dios. Claro, sí, pues ese es el propósito. Pero el hecho de que el nombre de Dios sea alabado es que el nombre de Dios está siendo glorificado. Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que predicar. Nuestro deber es tan sencillo y tan complicado como eso. Y vamos a ir a Romanos 10, 14 al 17. Se los voy a leer en esta versión. Y dice así:
Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Y remontamos, ¿no? A muchos versículos que ustedes ya saben, Mateo 28, Isaías 61, la gran comisión viene en los 4 evangelios de diferentes maneras. Incluso en Génesis 3:15 viene lo que llamamos nosotros el protoevangelio, ¿no? Cuando se dice que la simiente de la mujer va a herir a la serpiente y viceversa, ¿no? Pero la tarea es muy clara y hay que obedecerla, ir a ser discípulos. Eso es la misión de Dios y eso es nuestra misión. El detalle es si queremos realmente cumplir la misión. Para ser discípulos hay que ser un discípulo. Y para llegar a ese punto, muchachos, tenemos que desarrollar y mantener una relación sana con Dios. Pero eso va a quedar para el próximo tema. Yo quiero quedarme hasta aquí para que redefinamos nuestra misión. Con todo esto que hemos escuchado, nuestra misión es ser discípulos y hacer discípulos. Conociendo a Jesús, teniendo fe, obedeciéndolo e imitándolo. Sabiendo todo esto, puede ser un lugar específico, hay quien tiene un llamado específico a África o a Asia o algún lugar, o puede ser donde tú estás, y eso es precisamente en lo que me con lo que quiero cerrar. Donde estás, con quien estás, con lo que tienes, con lo que tú ya eres, con lo que tú ya haces en tu iglesia, ¿estás haciendo discípulos? Es decir, por ejemplo, el líder de alabanza, si el día de hoy deja el liderazgo, ¿quién se queda en tu lugar? ¿Estás haciendo un discípulo? Si el día de mañana la hermana Angelina no puede estar al frente del departamento misionero de los Rayitos de Sol, o no me acuerdo quién me dijo del auxiliar de niñas, ¿alguien se puede quedar ahí? ¿Estás haciendo un discípulo? En tu escuela, en tu trabajo, en donde tú vives y sobre todo, vamos a empezar en pequeño, en tu casa, en donde tú duermes, ¿no? Con tus papás, con tus hermanos, aunque es mucho más difícil hacer discípulos entre la familia. ¿Estás haciendo discípulos? ¿Estás preocupándote por su salvación? Y ocupándote, ¿verdad? A veces nada más nos preocupamos, pero ocupándote. Porque como viene la palabra, ¿no? Pablo decía que tenemos este gran mensaje, que es el evangelio, este gran tesoro, en un vaso de barro, y nosotros somos ese vaso de barro. Entonces, nuestra tarea es que el mensaje salga de ese vaso y sea escuchado, porque ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a ir si no son enviados por la iglesia? Entonces, muchachos, ¿cómo ser discípulo y no morir en el intento? Primer paso, ser salvo. Si tú eres salvo, ese fuego va a salir. ¿Se acuerdan de Jeremías que dice, intenté callarme? Jeremías 19:20 habla mucho de esto, ¿no? Pero no pude porque sentía como un fuego. Y si tú eres discípulo, tienes la necesidad, la inquietud en tu corazón de hacer discípulos. La misión de Dios es que su nombre sea glorificado y que su nombre sea predicado. Con eso. Vamos a empezar con eso. Entonces quiero dejar un tiempo para preguntas y respuestas, para que ustedes me digan si quieren opinar algo. Angie, ¿me apoyas con esta dinámica? Si les quedó alguna duda, si tienen algún comentario, o cómo redefinirían ustedes ahora con este conocimiento qué es misiones.
Muy bien, chicos, pues es una bendición poder escuchar pues esto, ¿no? Saber que las misiones no solamente es ir a un lugar un fin de semana y dar un poquito de mi tiempo. Va más allá y el primer paso es que nosotros primero seamos discípulos. Entonces, pues vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. O algún comentario, a lo mejor no les queda duda, pero quieren hacer un comentario con respecto a lo que acabamos de ver. Entonces, no sé si hay alguien que quiera participar. Si no sabemos la respuesta, se las inventamos. No es cierto. Alguien que o que quiera escribir ahí en el chat y lo leemos. ¿Alguien? Yo hace tiempo, cuando fue el aniversario de la iglesia, hubo una conferencia de misioneros y no recuerdo la verdad quién fue un invitado, pero me llamó y se quedó haciendo, pues no sé, se quedó ahí adentro de mí. Y este hermano dijo, y es algo que tiene que ver con lo de sostener la papa, ¿no? Que acaba de decir la hermana. Y ese hermano dijo, pues yo antes yo iba a la iglesia, yo servía, yo era maestro, etcétera. Pero pasa que yo soy le siente su llamado y dijo, y yo decía que creía en Dios y sí, servía, pero llegó el punto en el que crees en Dios, pero tienes un sueldo fijo, pero tienes esto, pero tienes lo otro, ¿no? Y pasa que te dicen cree en Dios, pero sin un sueldo fijo, sin un hogar, deja todo y ve. Y es ahí cuando se pone a prueba eso también de la papa, de decir, eso siento que tiene mucha relación con lo que acaban de decir también, de poner también a prueba eso. Sí, gracias, Cris. Fíjate, algo bien importante, ¿no? Para ser discípulos, decir que somos discípulos, es fácil, es lo que les decía, ¿no? O sea, digo, sí, yo voy, incluso puedo llegar temprano el domingo para barrer el templo, lavo baños, ¿no? Es como, siempre y cuando sea bajo mis reglas, ¿no? Bajo mi zona de confort, mi comodidad. En mi comodidad, desde mi banca, desde donde yo quiero hacerlo. Pero pocas veces le preguntamos a Dios, por eso me cerré con la misión de Dios, ¿no? Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que lo imitemos. ¿Qué hizo Dios? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, poniéndose en condición de siervo, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo que Jesús nos pide es que seamos como Él. ¿Quién de nosotros tiene el carácter cristiano para decirle a alguien, imítame a mí porque yo imito a Cristo? Eso es ser discípulos. Y eso es ser discípulos, tener no la perfección. Nadie aquí somos perfectos. Todos pecamos desafortunadamente todos los días, de alguna manera. Pero decir, imítame a mí porque yo imito a Cristo, porque estoy en la misma lucha que tú. Y ir a otro y decirle lo mismo, e ir a otro y decirle lo mismo. Y de pronto ver que pues un grupo que eran tú y tu amigo se vuelven 10, se vuelven 15, se vuelven una familia. Y así surgen las iglesias. Pero tenemos que decidir qué es lo más importante en mi vida y dónde está mi fe. ¿Se acuerdan de esta historia de la barca? Jesús está en la barca con sus discípulos y está dormido sobre una almohada. Lo pueden, sí dice así la Biblia, de verdad, lo pueden buscar. Y empieza la tempestad. Y pues antes de eso habían estado con él bien a gusto porque había estado todo el día enseñando, ¿no? A la orilla del mar de Galilea. Les dice, tómenme como estoy, se van, empieza la tormenta
Y van y lo despiertan y dicen, maestro, que no temes que nos ahogamos. Y voltea a Jesús y les dice, ¿dónde está su fe? Hombres de poca fe. Se levanta y le dice al mar, calla, y el viento enmudece y se hace una calma perfecta. O en Reina Valera, una bonanza, una gran bonanza. ¿Quién está en tu barca? Se supone que el mismo Jesús que calmó la tormenta está en tu barca y en la mía. Y cuando vienen los problemas y Jesús está en la barca, pues tenemos garantizados el no ahogarnos, ¿no? Y es lo mismo. Tenemos mucho miedo a seguir a Jesús. Como si fuera necesario tener miedo. Es humano. Tener miedo es de humanos. O sea, Cristo mismo, ¿no? Cuando está ya a punto de la cruz, dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad sino la mía. Y ahí de nuevo tenemos que imitar a Cristo. ¿Se vale tener miedo? ¿Se vale tener dudas y decirle, Señor, si es posible, mándalo a Él, no me mandes a mí? Él es mejor que yo, mira, él canta más bonito, él sí toca la guitarra, y yo hablo por mí. Porque cuando yo estuve en Radical, muchachos, yo decía, híjole, tenía compañeros que jugaban fútbol, eran maestros de educación física, cortaban el cabello, era la enfermera, hacían de todo, y yo no hacía nada, ni tocaba la guitarra, ni cantaba bonito, no hacía nada, pero me hacían la broma de que los vendía muy bien. ¿Por qué? Porque yo les conseguía trabajos, decía, mira, podemos venir a este gimnasio, hablar con el entrenador y decirle que si nos deja, que tú lo apoyas en el entrenamiento, con la chica que era maestra de educación física, ¿no? Y tú lo apoyas y en los breaks nosotros hacemos obras de teatro evangelísticas. Y llegaba y yo hablaba y nos daban el permiso y entrábamos y ya le decía, bueno, entonces vas a venir todos los días de la semana 2 horas y ya que te den permiso, nosotros vamos a venir una vez a la semana a hacer una obra evangelística. Entonces se reían mucho porque decían que yo no hacía nada, pero los vendía muy bien. Organizaba y tenía las ideas, ¿no? Pero no sabía hacer nada, pero me sentía muy inútil. Y era lo mismo, pues mándalos a ellos. Mira, ellos saben hacer muchas cosas. Hasta mala para las manualidades hoy, de verdad. Esas letras que ven aquí pintadas bonitas, no las hice yo. Las pintó una de las radicales. Porque ni para eso tengo talento, ¿verdad? Pero cada quien, el Señor sabe lo que necesita de cada uno y lo que a cada uno le dio. Pero no va a actuar a la fuerza. Solo nos está pidiendo una cosa, sé un discípulo. ¿Qué les dijo a los discípulos? Ven y sígame. Instrucciones simples. Cuando ustedes tomen un entrenamiento para juegos con niños y demás, o evangelizar niños, siempre les van a decir instrucciones simples y claras. Es lo mismo. Jesús nos mandó a ser como niños, ¿no? Con instrucciones simples y claras. Imítame a mí, sígueme a mí. Es todo. ¿Alguien más? Gracias, Cris. ¿Alguien más, chicos, que quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta? Hola. Hola. Bueno, ¿sí se escucha? Pues yo cuando se hizo la pregunta de las misiones, bueno, del concepto, se me venía a la mente precisamente la Gran Comisión. Y les decía aquí a quienes están que si leemos el título, está compuesto de un prefijo que es co, que implicaría el compartir. Entonces, el título de la Gran Comisión sería la gran misión compartida. Y precisamente es esa, el hecho de ir y hacer discípulos de todo aquello que Jesús predicó. Bueno, dice estas cosas que he mandado, pero creo que sí son, o sea, es muy claro. Y respecto a una indirecta que hubo ahí,
Este, bueno, una mención. Pues sí, Dios también me ha hablado en estos días, en ese sentido, de los discípulos hechos, eh, que pues espero surjan en este tiempo. Te compartía un amigo que también, bueno, él está en Jalapa y tiene llamado al pastorado, que, que mi misión eh, pues va a ser esa, como a ser discípulo en todo lo posible. Y bueno, espero cumplirla, estar a la altura del reto, del llamado, de la invitación. Muy bien. Sí, no era indirecta, ¿eh? Era por decir algo, tampoco se lo tomen personal, pero si el Señor les incomodó, gloria a Dios, es el reto. ¿Alguien más? Te escuchamos. Yo creo que, entonces, igual estábamos viendo aquí, ¿no? Muchas veces pensamos que solo es compartir y algo de hablar, ¿no? De, que los otros me escuchen, pero yo creo que es muy padre que primero seamos, ¿no? Discípulos y ya estamos haciendo misión, ¿no? Suena un poquito, raro, ¿no? De que siendo discípulo yo ya estoy cumpliendo la misión de Dios. Entonces, porque nuestra perspectiva es hacer algo, ¿no? Ir y dar folletos, ir y orar o ir y hacer algo, ¿no? Entonces, también, bueno, me gusta mucho, pero también yo creo que se convierte en algo más sencillo, sí, la instrucción, pero también en algo más difícil, ¿no? Y entonces ahora la misión o las misiones pues están al alcance de, pues de todos, porque no solo es el misionero que se va a la montaña, ¿no? Sino cada cristiano. Pero bueno, yo sí tengo una pregunta y respecto a eso. Entonces, por ejemplo, los misioneros que están en otros lados, yo creo que ellos, ellos también tienen la misión, ¿no? De ser discípulos y hacer discípulos, pero ¿qué diferente tienen ellos? Ok, vamos. Todos tenemos la misma misión, ¿sale? En diferentes lugares. ¿Por qué? Porque no tiene sentido mandar a alguien a la China o al país más lejano que se les ocurra si no va a ser discípulos. Entonces lo mandamos a pasearse. Y tenemos que ser bien honestos y bien claros con eso, ¿no? El Espíritu Santo, cuando Pablo y Bernabé son enviados, la iglesia ora. Se están orando y ayunando y el Espíritu Santo les reveló que ellos habían sido escogidos para ir. Ahora, la iglesia de Jerusalén siguió creciendo, ¿eh? El evangelio siguió creciendo de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque los que se quedaron continuaron haciendo discípulos. Sabían que Pablo y Bernabé habían sido elegidos para ir más allá. Porque Pablo específicamente el Señor le había dicho, no tiene idea de lo que va a padecer, ¿no? Cuando le dice a Ananías, él tiene que saber que va a padecer por mí. Cuando Ananías va, ¿no? Entonces, habían sido elegidos para tareas específicas. Igual cuando Pedro recibe este sueño del manto lleno de comida y va a la casa de Cornelio y se convierten y todos maravillados, ¿no? Son paganos, son perros, les decían, ¿no? Y Pedro no se queda con Cornelio, regresa a Jerusalén. Era una misión de corto plazo, digámoslo así. Entonces el Señor, a diferencia nuestra, no se limita, no tiene un paradigma así, un cubito. No, el Señor tiene una cosa extraordinaria, no sé si sea círculo, no sé, no alcanzo a comprender cómo funciona el entendimiento del Padre, pero sí sé que no tengo la capacidad de entenderlo completamente. Pero también sé que bíblicamente la palabra nos muestra cómo hay quien es elegido para ir más allá de nuestras fronteras y llevar el evangelio hasta lo último de la tierra.
pero deja al resto de su iglesia predicando el evangelio, haciendo lo mismo en donde están. Por eso les decía, hay quien va a hacerlo con sus amigos, hay quien va a hacerlo con su familia, hay quien va a hacerlo en Canadá, hay quien va a hacerlo en Oaxaca, o hasta lo último de la tierra. Porque el propósito para el cual Dios te llamó es el mismo: predicar y glorificar su nombre, extender el reino, edificar personas. Pero ¿a dónde te está mandando el Señor? Puede ser a quedarte o puede ser a irte. Eso solo tú y Dios, en una relación bien cercana, cuando eres discípulo, lo sabes. Entonces, si ustedes son discípulos, a lo mejor le va a venir la duda, ¿no? Pero miren, es algo como ahorita decía Cris, no, yo escuché que este hermano y se me quedó. El Señor no los va a dejar de molestar. Y a lo mejor de repente no se empiezan a ver fotos de Maui, por decir un lugar, por todos lados y no entienden por qué. Y es lo mismo, y van a una conferencia evangelística y un misionero de Maui, y van a una predicación, un culto a unos 15 años y predican de Maui. Y dices tú, ay, no sé qué me quiere decir el Señor. Si conoces a Dios vas a saber qué te quiere decir el Señor. Entonces, pero se basa en una relación. ¿Sale? Un hijo que conoce bien a su papá se termina comportando igual que su papá. Y luego no sé si a ustedes les pasa, pero a veces cuando las mamás están enojadas, dicen, eres igualito a tu padre, ¿cierto? O eres igualito a tu madre. Y ojalá así nos digan, ¿no? Eres igualito a Cristo. Eso no sería un insulto, sería un halago. Eso es lo hermoso de ser discípulo, ¿no? Conocer tanto a Dios que sabe qué es lo que sabes, qué es lo que quiere de ti. Gracias. ¿Alguien más, chicos, que quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta? Hola, bueno, ahorita veo que la hermana se goza al compartirnos la palabra de verdad, porque sabemos que el Espíritu Santo pues está en ella, pero lo que más me llama la atención de ella es con qué alegría nos está transmitiendo ahorita lo de el llamado para ser misioneros. Y bueno, también vemos que en Romanos 10:15 inicia y dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Mi pregunta es ahora, ¿cómo sé si soy digno y capaz de servir en una misión? Ok, hermana. Mi respuesta a lo mejor la decepciona, pero nadie somos dignos. Nadie, de verdad. Pero Dios sí es digno, Jesús es digno y Él nos ha santificado y nos ha purificado, y por esa dignidad, cuando somos hijos, sabemos que ni me lo merezco, ni soy digno y quizá ni siquiera tengo la capacidad. Moisés decía, yo no soy bueno para hablar. Y miren, por experiencia, yo siempre he dicho esto, había gente más capacitada para estar al frente de Radical. Hay muchos pastores, hay muchos misioneros con años de experiencia, mucho mejor, que a lo mejor hasta son médicos. Yo no sé, yo admiro mucho eso, ¿no? Cuando alguien que tiene un conocimiento y que yo digo, va a poder hacer más, lo hace, se avienta. Pero como dice mi mamá, el Señor no nos quiere por buenos, sino por baratos, ¿no? A veces la iglesia nos envía a los que estamos dispuestos a ir. Y a veces no elige a lo mejor, sino a lo que tiene. Entonces, si nos ponemos en ese lugar, pues veamos la Biblia, ¿no? No, Pablo no era la persona más apta para estar en el ministerio porque pues había matado cristianos, básicamente. Pedro había traicionado al Señor, lo había negado. Sí. Todos huyeron, a excepción de Juan, todos se fueron.
Y nadie somos lo suficientemente valientes para enfrentar el reto que significan las misiones. Si no nos agarramos de esa toallita que yo les decía, ¿no? Del Espíritu Santo, de la oración. Claro, hay situaciones bíblicas que no voy a negar, ¿no? Dice que el obrero tiene que ser, si es mujer, pues de un solo marido, ¿no? La Biblia es bien clara, ¿no? Con los puntos. Una calidad moral, alguien que obedece los mandamientos, así. Si amas a Dios y amas a tu prójimo, ya estás del otro lado. Porque con eso se cumplen toda la ley y los profetas. Alguien que ama a Dios y ama a su prójimo no va a pecar, o por lo menos va a luchar por no pecar. Y eso es lo que debemos ser para servirle. Obviamente yo no les diría, el hermano se echa unas cuantas caguamas a la semana, pero no importa, no mándenlo. Pues no. O alguien que está sufriendo por adicciones, o un violador. Obviamente no. Pero si tú amas a Dios y amas a tu prójimo, aunque hayas pecado, porque todos pecamos, y el Señor te ha restaurado, adelante. La iglesia tendemos a poner obstáculos. Es diferente. Pero los obstáculos se los ponían a Jesús. ¿Qué pasaba cuando Jesús sanaba en el día de reposo? No. Y Jesús tenía un afán por hacer cosas que a los religiosos les incomodaban. Jesús era el que tocaba el pandero, ¿no? Era el que empezaba. Yo me acuerdo cuando yo era niña y un tío mío empezó a tocar la guitarra acústica en la iglesia. No saben. Casi se divide la iglesia, ¿no? Ahora ya eso está más relajado. Pero a mí me tocó mete la batería un día y el domingo llegaban los hermanos del culto de las 12 y saca la batería. Y luego los de las 10 mete la batería y así. Y a esa gente nosotros podríamos decir como iglesia, no es digna, ¿no? De ir a una misión. O no viene en traje y corbata. No puede subirse al púlpito a predicar. Pero esos son requisitos de los religiosos, no de la iglesia. De ahí en fuera, hermano, si ama a Dios, si ama a su prójimo, y la iglesia la está respaldando, porque también no vamos a poner aquí al pueblo en rebelión, ¿verdad? Adelante. El Señor los capacita. Le aseguro que el Pablo y Bernabé que se fueron al primer viaje misionero, no son los mismos al final. ¿Se acuerda que en el primer viaje se pelearon? Por Juan Marcos. Dice, la Biblia es bien elegante, ¿no? Lucas es bien elegante, dice, tuvieron un pleito no pequeño. O sea, básicamente se desgreñaron. Esa fue una sesión de negocios y salieron a muerte, ¿no? A punto de golpes. Pero siguieron su camino. Después se volvieron a juntar, después Pablo trajo a Juan Marcos con él. Se reconciliaron, la relación fue restaurada y siguieron adelante con el ministerio. Ojalá seamos así, que el Señor haga esa transformación, de salir y luego pelearse y luego seguir cada quien por su lado, a después tan amigos como siempre, y el ministerio sigue y el ministerio crece. Amén. Amén, hermana Ruth. Así. Muchas gracias por compartir sus preguntas, sus respuestas. Si ya no hay alguien, bueno, no sé, no estoy dando por hecho, pero ¿hay alguien más? Si no, para poder concluir con esta sesión. Ok, muy bien. Bueno, chicos, pues como comentamos al inicio, nuestro deseo es poder tener 3 sesiones más con ustedes. Ya lo tendríamos que revisar, ¿verdad? Con su líder para ver si cree que es conveniente. ¿Qué tal que después de esto ya no nos quiere invitar? Dice, no, ya no vengas. Pero nos gustaría tener 3 sesiones más, que es la continuidad de este primero, hablando sobre cómo, bueno, ya sabemos que debemos de ser discípulos, pero cómo, ¿no? ¿Cómo vamos a ser discípulos? ¿Cómo vamos a hacerlo nosotros y guiar a alguien más, ¿no? Y cómo con eso vamos a glorificar a Dios. Entonces,
bueno, pues ya estaremos acercándonos con sus líderes para poder tener estas otras 3 sesiones que son la continuidad de este primero. Y bueno, pues agradecerles como Radical México que nos hayan abierto las puertas de su unión y que yo sé que pues cada uno de ustedes tiene cosas que hacer con familia, con amigos, con cosas, pero que se dieron un tiempecito para poder estar aquí. Entonces, queremos agradecerles eso. Gracias por permitirnos llegar a ustedes a través de este medio. También gracias los que no pudieron estar desde casa y que hicieron el esfuerzo de ir a la iglesia. De verdad, lo valoramos mucho y también de la que está en Canadá, pues que nos mande algo, ¿no? Aunque sea. Pero muchas gracias de verdad, chicos. Gracias. Vamos a estar orando por ustedes, por lo que Dios ha de hablar a sus vidas a través de Ruth. Y bueno, pues vamos a concluir con nuestra sesión el día de hoy. Le voy a pedir a Abner si nos puede despedir en oración. Sí, vamos a orar. Señor, gracias te damos porque siempre, Señor, nos hablas, nos sorprendes. Y Padre, gracias te damos porque tú nos permitiste tener este tiempo. Gracias por nuestras hermanas de Radical, Ruth y Angie, Padre, que también se tomaron el tiempo para poder hablar, Señor, sobre tu misión, sobre lo que estás haciendo y sobre lo que quieres hacer, Señor, primeramente en las vidas de aquellos que has llamado, que somos nosotros, Padre, para que podamos también así unirnos, Padre, a traer más personas a tu reino, Señor. Gracias por su ministerio, gracias por Radical, Señor. Síguelos bendiciendo, síguelos ayudando, Señor, y que puedan también, Señor, traer más y capacitar a más personas que quieren hacer tu misión, Señor. Gracias por los que hoy pudimos estar aquí, gracias por los que nos conectamos, los que vinieron, Señor. Gracias porque nos has hablado a nuestras vidas. Ayúdanos a tomar ese reto, Señor, a ser discípulos y, Padre, a confiar también en que tú puedes cambiar y tú puedes transformarnos, Señor. Despídenos de este tiempo y gracias por la vida y por este rato. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Chicos, muchas gracias. Gracias por su tiempo, por estar aquí, por aguantarnos. y les mandamos un abrazo sin COVID y espero poder vernos pronto. ¿Sale? Que Dios los bendiga, muchachos. Nos vemos pronto. Fue un gusto y espero, pues, por lo menos tener a otro de ustedes para el año que viene. Anímense. Anímense. Traumados así como yo, pero anímense. No es cierto. No es cierto, chicos. Mira, ella es de la primera generación y todavía no me deshago de ella. ¿Cómo ven? No es cierto. Bueno, sí soy de la primera generación, pero bueno, chicos, pues que estén muy bien. Dios les bendiga. Les mandamos un abrazo. Bye.